Hola, buenas noches, tardes, días. Ojalá que cuando vean este video la estén pasando bien y que se diviertan viendo este video, porque nos estamos divirtiendo haciendo este video y además nos emociona poderles decir quiénes somos y qué hacemos y qué estamos haciendo, qué son las odocosas a las que siempre nos referimos. A Odo, el nombre de Odo viene del cuento de Ursula Le Guin que se llama The Day Before the Revolution, el día antes de la revolución. La personaje, que es Odo, había aparecido en Los Desposeídos en el 74, que es el año que yo nací, se publicó ese libro, y básicamente se plantea una sociedad en la que se separan varias personas de una sociedad más o menos tradicional, se van a vivir a una luna y crean una sociedad anarquista pacifista. Anarquía no es poner bombas, anarquía, como lo entendía Ursula K. Le Guin, es disolver la autoridad vertical, en este caso estatal, y hacer procesos colectivos. Y esa es esa semilla y la semilla del discurso de Ursula K. Le Guin del 2014, en la que dice que hay que recordar la libertad y que necesitamos crear una realidad más amplia. Por eso el eslogan de Odo Ediciones es libros para una realidad más amplia. Y otro eslogan informal es hacemos libros que no son realistas y empecemos la revolución. Este es el día de la revolución. Hay que irnos de Ómelas, hay que irnos hacia un nuevo espacio que estamos creando y sí es muy idealista, pero ya es el momento. O sea, se está acabando el mundo. La pandemia nos revolcó como la ola más gigante de los últimos 100 años. Es momento de crear algo nuevo y de que ese espacio nuevo y esa creación involucren a toda la gente posible sin jerarquías y sin ser vertical, sino compartiendo y haciendo cada quien una parte. Yo soy Livia Brenda y soy la editora de Odo Ediciones. Y eso significa que principalmente mi tarea sería hablar con las autoras, leer los textos, en parte decidir el catálogo de lo que se publica, armar cómo se van a ir publicando los libros, por qué uno antes y uno después, y también arrastrar el lápiz, o sea, trabajar directamente con las personas escritoras, comentando sus textos y viendo si se puede hacer algo para que sea su mejor versión en cuanto a texto. También platicar mucho, por ejemplo, con Rich, que ya les contará todo lo que hace, para ver cómo se va a ver el libro, porque había que pensar en características de los libros de Odo Ediciones, cómo iban a estar en el mundo, cómo iban a interactuar con otros libros, qué características queríamos que tuvieran, qué características no nos interesaban. Entonces, digamos que tradicionalmente esa es más o menos la labor de una persona que hace edición en un proyecto como este, pero como somos un proyecto autogestivo, somos un proyecto que en realidad hacemos nosotras tres, que estamos estas tres personas que están viendo, es el equipo completo, lo que quiere decir que entre las tres personas que estamos viendo en esta pantalla en este momento, llevamos las redes sociales, administramos el dinero, administramos a la gente suscriptora, tenemos el contacto con la gente suscriptora, ya sea por correo o por vía de redes sociales. Tomamos decisiones que tienen que ver con la gráfica, pero también tienen que ver con el proceso del libro muchas veces. Obviamente, como tenemos un sistema de suscripciones, del que les hablaremos un poquito más adelante a detalle, pues también tenemos que estar ideando siempre cómo vamos a generar contacto con la comunidad y también cómo vamos a generar comunidad. O sea, es muy importante para Odo Ediciones tener siempre diálogo, conversación con las personas que son las personas lectoras
y que para ser esas personas lectoras pasan también por un proceso. Entonces, tenemos un montón de tareas aledañas que son de arremangarse todos los días y estar haciendo cosas todos los días, a veces cosas que yo, por ejemplo, no me imaginaba, yo me la paso repitiendo, yo no sabía que tenía que aprender a administrar, no, pues como si no fuera muy obvio, pero realmente no lo sabía. Entonces, en realidad, creo que tenemos muchas tareas que son paralelas a nuestra función, el corazón de nuestras funciones, y eso hace que seamos un proyecto también más horizontal y más colectivo, porque no tenemos las tareas tan separadas en departamentos, sino que entre todas tomamos las decisiones. Eso lleva más tiempo, pero también pues desmonta un poco, no nada más los procesos verticales que son tradicionales, sino la manera de concebir esos procesos. Es decir, un ejemplo muy, muy pequeño es que para cuando estuvimos editando Un Tlacuache salvó este libro del fuego, que es el primer título de Odo Ediciones, ¡tarán!, que salió en agosto del año pasado al mundo en papel, para poder tomar la decisión del título, pues una no fue una decisión unilateral, ni tampoco fue una decisión solo editorial, también participó la autora, pero además no solo participó el departamento editorial, que hubiera sido yo, sino que participó el departamento que es Alejandra M. Vázquez, que es la cuidadora de temporadas, también participó en cierto modo Richard Sela, que es el director de arte. Entonces, eso es algo que nos interesa mucho y que queremos socializar, y un poco por eso estamos haciendo esta presentación. Y también una cosa que es muy importante es que estoy en constante contacto con Ale, que Alejandra es la cuidadora de temporadas, que es algo que en otra editorial que sepamos no existe, y si existe, pues no tenemos ese conocimiento. Y esto quiere decir que también, de alguna manera, estoy involucrada en ciertos procesos que pasan por vincularse con las autoras y entender cómo las autoras se van a vincular con la comunidad lectora, porque en realidad lo que estamos haciendo es una preventa, pero esa preventa no es un producto con un intercambio de dinero, sino que buscamos que durante la edición de los libros las autoras estén en contacto con las personas que van a ser o que ya son sus lectoras, y eso genera no solamente comunidad, sino que genera muchas dinámicas en las que mucha gente está involucrada. Y eso es algo que nos da mucha felicidad y nos da mucho trabajo simultáneamente. Entonces, como la editora, además de arrastrar el lápiz y de estar pensando constantemente en qué posibilidades tienen los originales escritos por las autoras, por las personas que escriben, y que es el primer contacto con el texto, y sobre ese texto se toman decisiones. Y también estoy siempre opinando y preguntando cosas de procesos en los que yo no intervengo directamente, pero que me son cercanos porque pues somos un equipo de 3 personas, básicamente. Pues yo soy Rich y me encargo del área gráfica de Audio Ediciones, el llamado director de arte. Y pues mi labor es pues darle cara, ¿no? Darle imagen a, pues, a todo lo gráfico que vemos en Odo, desde la imagen gráfica, de cómo son la tipografía, cómo son los arreglos, los colores, las texturas. Y bueno, todo esto no son solo decisiones que yo tomen, sino que son decisiones que también tomo junto con Livia Brenda, ya que pues, todos somos un equipo y todos aportamos ideas. Y también algo creo que está padre de Odo, es de que también le damos voz a los autores, ¿no? De que puedan participar en el desarrollo gráfico de las portadas, porque pues, muchas veces en otras editoriales, pues como que el autor entrega solo su material y ya no sabe qué pasa hasta que ya le dan pues, el libro impreso. Y en este caso me parece muy interesante porque, pues bueno, regularmente, y es como yo trabajo siempre, siempre leo el texto y yo lo hago, bueno, personalmente leo el texto y ya reflexiono y hago mis bocetos y todo, pero en este caso está padre porque hay un peloteo de ideas, ¿no? Un peloteo de ideas con Livia Brenda, un peloteo de ideas con las autoras, y entonces creo que es un proceso muy rico, porque de pronto pues yo puedo tener una visión de una primera leída, segunda leída, pero ya cuando hablamos con las autoras, hablamos con Livia Brenda, o incluso con Ale también, que también luego peloteamos todos, pues de qué trata el libro,
de pronto ahí van saliendo conceptos, ¿no? Entonces me parece muy bonito de que, pues esta imagen, por ejemplo, la imagen de un tlacuache salvó este libro del fuego. Por ejemplo, en el proceso de este libro, pues había muchas ideas, ¿no? Y un poco el proceso fue que dijimos, bueno, ¿cuáles son las texturas, no? ¿Cuáles son las imágenes que nos remiten a este libro? Y había muchas, ¿no? Desde la piel de los animales, las huellas digitales de las personas, el fuego, el aire. Y entonces, un poco el proceso de este libro, de esta portada, fue juntar todas estas imágenes de texturas y lo que hice fue dibujarlas por separado y empezar a hacer un collage y un armado, ¿no? Como, pues sí, y todo eso se fue uniendo como partecitas para formar un todo y que creo que también es algo muy simbólico, ¿no? El proceso de cómo se hizo la portada, por ejemplo, porque es el proceso de toda la editorial, ¿no? Porque en esta editorial, pues todos tenemos una voz, todos tenemos un voto y todos nos escuchamos, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque, pues de pronto en las editoriales convencionales, cada quien está como enfrascado en su trabajo y en este caso, pues tenemos esta relación. Creo que es un poco la ventaja de tener una equipa chiquita porque tenemos esta comunicación más fácil, más directa, y entonces pues es más fácil como concretar algunas cosas, ¿no? Y también pues que todas sintamos que estamos participando pues en todo, ¿no? En la imagen, y creo que es algo muy bonito, y es algo muy rico, y creo que le da mucha personalidad tanto como a la imagen gráfica del sitio, de las redes, como también las portadas, y pues eso, creo que me gusta mucho con la forma en la que trabajamos, porque al final pues, todos somos un equipo y eso se refleja no solo como en la forma de trabajar internamente en la edición, sino que también se refleja en lo gráfico, ¿no? Y eso me parece excelente. Yo soy Alejandra M. Vázquez, soy la cuidadora de temporadas y residencias de Odo Ediciones y yo he sido autora autogestiva durante mucho tiempo. Normalmente no trabajo con editoriales, me autopublico, y cuando comencé a platicar con Livia Brenda, que ya tenía esta idea de hacer Odo Ediciones una realidad, yo me acuerdo que inmediatamente sí le dije, ¿me invitas? Bueno, toda mi actitud decía, ¿me invitas, por favor? Porque yo sentía que ver esta editorial ocurrir en vivo podía ser una especie de, ¿qué será? De sanación hacia lo que yo había conocido sobre los procesos editoriales a los que había tenido acceso. Y las historias que se saben y muchas cosas que yo sentía que no podía acceder, que no podía entender. Y por primera vez yo sentía que un proyecto me hablaba y yo quería ver eso ocurrir. No necesariamente ser autora, sino porque precisamente siendo autora se tiene como una experiencia muy particular con las editoriales, pero yo quería estar para ver qué pasaba durante la vida de Odo Ediciones. Y así fue como al principio estaba como justamente colaborando en el proceso de ver cómo montar este sistema de suscripciones, estábamos peloteando esas ideas, estábamos haciendo como toda incluso la investigación, ¿no? Hicimos mucha investigación sobre cuáles eran las plataformas que había para hacer fondeos, para ver qué nos traíamos a Odo de manera ya autogestiva. Y así fui conociendo más todavía sobre toda la filosofía que está detrás de Odo Ediciones, y cada vez yo quería estar más en este tren. Y en una junta con Rich y con Livia, cuando estábamos ya definiendo realmente cómo iba a ser el sistema, ya, o sea, viéndolo, proyectándolo de una manera real, recordé este sistema que tienen los teatros. Bueno, yo lo he visto en el teatro sobre todo y también en el arte visual y en otros medios artísticos, de tener residencias de artistas, ¿no? Entonces, esas residencias de artistas, yo conecté inmediatamente que podían ocurrir en un espacio editorial, y entonces mi idea sobre lo que yo podía hacer en Odo se fue afinando y fue siendo más clara. Si pensábamos que este proceso de edición de un libro que lleva su tiempo y que íbamos a hacer en vivo y que iba a estar acompañado por la comunidad lectora, era una residencia de la autora en su casa editorial,
Entonces todo empezaba a ser mucho más claro porque la autora podía proponer actividades, podía estar en contacto con toda la equipa y hacer eso ocurrir también de manera pública y invitar a la gente que está, las personas suscriptoras a unirse a esas actividades. Y esa idea de las residencias artísticas a mí fue lo que me construyó ese sentido sobre lo que yo quería hacer y básicamente nos inventamos este puesto de la editorial que yo no he visto en ninguna otra editorial. Se parece un poco a relacionista público, ¿no? Que son las que están como cercanas con las autoras, pero no es eso. Se parece a alguien que hace gestión cultural, pero tampoco es totalmente eso. Y lo que yo quería hacer era poder ser una especie de vínculo con las tres dimensiones que a mí me apasionan en la vida, que es la autoría, por un lado, la comunidad lectora, por otro, y el mundo editorial, o sea, el mundo ya de la edición, que es algo que he ido aprendiendo muy poco a poco y que como autora sé que hace mucha falta también tener ese vínculo y ese conocimiento, porque me parece muy importante que la comunidad de autoras, por ejemplo, puedan relacionarse de otras maneras también con la comunidad de la edición y la comunidad lectora, que toda la vida se ha atomizado. O sea, en lo público esos discursos están atomizados, entonces sí necesitamos ese vínculo y a mí me pareció que eso era lo que yo quería aprender a hacer, porque como no existe mi puesto en realidad, es algo que voy aprendiendo y performando todos los días en conversación con estas maravillosas personas que son parte del equipo, con las autoras también, con la comunidad lectora. Lo que hago en Oda Ediciones es diseñar junto con las personas autoras las actividades, les llamamos actividades, que son pues formas de relacionarse con la comunidad lectora y con la comunidad editora también, de formas muy, muy específicas que tienen que ver con la personalidad de cada autora y con la visión y el imaginario que trae cada persona autora consigo. Porque cada persona autora pues son personas autoras vivas, entonces cada quien trae sus ideas, sus cosas que quiere experimentar, las cosas que quiere quizá confirmar o poner a funcionar en el mundo, y hacemos conversaciones que finalmente pues derivan en un calendario de actividades que es lo que hacemos mientras el libro se edita. Entonces, para las personas lectoras es una temporada, como de una serie o algo así, digamos, temporada es una palabra con la que ya nos relacionamos, y para las personas autoras es su residencia en Oda Ediciones, donde les decimos, aquí está el menú de lo que podemos hacer, estamos estas 3 personas, puedes contar con nosotras, tenemos una comunidad lectora que ya pagó por tu libro, digamos que ya va a leer tu libro, te tenemos a ti, persona autora, que tienes un montón de herramientas. ¿Qué podemos hacer? Y a partir de esas conversaciones se va diseñando ese calendario y es un goce. Es que yo es algo que quiero hacer y no sé si este sea el lugar, como que dije, ay, a lo mejor aquí es donde se puede hacer, como sí tener estas reuniones con las personas autoras, sean las que sean, y poder decir, a ver, ¿tú qué puedes ofrecer? Y hacer un calendarito de su temporada en Odo, o sea, como sí temporadas, su temporada, su residencia, o no ¡Sí! sé qué. ¡Oh! ¡Qué buena idea! Sí. En Odo, como de, a ver, tú tienes esta residencia en Odo, bienvenida, bienvenido, lo que sea. ¿Y qué podemos hacer? Ah, pues que canto canciones de cuna. Ah, ok, vamos a hacer el famoso plus, ¿no? O sea, ¿qué le ofrecemos a la gente que pueda poner su dinero, no solamente a cambio de su dinero, sino que está depositando su confianza en nosotras y que sirva para que la comunidad de Odo crezca? Porque en el fondo todo eso es algo que tendría que tener un impacto benéfico en hacer comunidad para que en los próximos años la gente siga involucrándose con el proyecto, recomendando los libros, y eso se hace poco a poco, pero por algo hay que empezar. Yo ya hablé con Dani y ella ya me dijo más o menos qué cosas puede ofrecer. Tengo que reunirme otra vez con ella y decirle, amiga, te vamos a pasar al frente y vas a ser la primera estrella de Odo. Pero esta idea de residencia / temporada me encanta, porque claro, todo el año vamos a estar diciéndole a la gente, ven a Odo y vamos a hacer un chingo de cosas y ya verás, fiesta, pero específicamente durante temporadas, digamos, finitas, vamos a estar. Y ahora este es el libro estrella, por favor, ven a jugar con nosotras. Entonces, sí, me gusta mucho y creo que soluciona mucho
el cambio de esquema de Kickstarter, Patreon, no, tiene otro nombre y además lo estamos haciendo como queremos, y eso es lo que yo quiero. Sí, exactamente, sí. Y que todo, o sea, puede ser el mismo esquema de ser mecenas, de hacer aportación, o sea, el esquema de dineros es el mismo, pero lo que se cambia es justo las temporadas, ¿no? Como de, ahora hay esto, y entonces se va reactivando cada vez eso. Y a mí lo que me gusta mucho como autora es como el poder tener reuniones con, yo quiero estar en estas reuniones, o si me dejas hacerlas, o lo que sea, porque es que uno como que yo siento, yo nunca he estado en ese esquema, pero como que a veces se descansa demasiado en la editorial, ¿no? Como de ni sabes qué está pasando, solamente está pasando algo con tu libro, tú ya hiciste tu trabajo de autoría. Y poder tener como juntas y pláticas chidas con personas autoras que puedan decir, pues me estoy involucrando en el proceso editorial sin que esto signifique que doy mi número de cuenta o sea, como una cosa mucho más bonita en cuanto a la relación de proceso editorial, me parece que, o sea, puede cambiar el mundo también de la autoría. O sea, no solo editorial, también de la autoría. No, es que un mundo no puede cambiar sin el otro. O sea, yo como editorial no puedo hacer las cosas distinto si las personas autoras no hacen también las cosas distinto. Tal vez ustedes se preguntarán, ¿quién es Richard Sela? Y bueno, les voy a hablar un poquito de quién es Richard Sela. Pues Richard Sela soy un ilustrador y pues también diseñador, que también estudié diseño y después me cambié al área de ilustración y que también quiso ser pintor en algún momento y quiso hacer muchas otras cosas. Pero bueno, me fue encaminando a la ilustración y pues llevo trabajando en el área de ilustración con editoriales y con animadores y productoras. Más o menos ya llevo como 12 o 13 años trabajando en este medio y pues últimamente me he clavado más en tratar de escribir y dibujar mis propias historias. Entonces me convertí en narrador gráfico y pues apenas saqué un libro de zombies que se llama Cosas que nunca cambian, que es como mi primer libro como autor y pues es como una meta que estuve buscando por mucho tiempo, porque pues una cosa es dibujar y otra cosa es escribir y pues me di cuenta que es algo que me gustaba mucho también, ¿no? Y entonces, pues últimamente, además de hacer ilustración, me he clavado mucho en hacer pues en aprender a escribir y meterme al mundo pues de la escritura, conocer escritores y también pues, en la editorial pues conocí a Livia Brenda, una editorial de literatura para niños y conectamos mucho Livia Brenda y yo, me encantaba cómo llevaba los proyectos, trabajamos juntos, trabajamos muy bien y pues pasó de que pues, éramos colegas y trabajamos juntos y nos volvimos muy buenos amigos. Y pasó que una vez estaba platicando con Lía Brenda, estábamos platicando de que pues, hay muchos escritores y muchas personas muy talentosas que pues, tienen sus libros ahí guardados en los discos duros. Y pues Lía Brenda me comentó, me dijo, Rich, quiero hacer esta editorial, que no sé qué. Y pues luego dije, sí, Lía Brenda, yo te ayudo en lo que quieras. Yo te puedo ayudar a hacer lo gráfico, no sé, lo que sea, pero yo quiero que eso sea una realidad, porque creo que es un proyecto pues muy valioso y sobre todo que es una plataforma que le da espacio a estas otras voces que no son escuchadas, ¿no? Y creo que eso es algo pues muy valioso y algo por lo que me motivó mucho pues a unirme a este proyecto y pues creo que es algo pues muy necesario, ¿no? Pues soy editora de oficio, lo que quiere decir que me formé desde desde las tareas como más mínimas y he trabajado para el mundo editorial de una u otra manera desde que tenía 21 o 22 años quizá. Entonces, siempre me ha interesado mucho el proceso de hacer libros. Escribo narrativa, escribo cuento y siempre he escrito literatura de ciencia ficción y literatura fantástica y siempre he estado metida en proyectos de literatura de ciencia ficción y de literatura fantástica y especulativa y todas esas aledañas cosas bonitas.
Y en algún momento he trabajado, en algunos momentos, durante muchos años, trabajé para la industria editorial comercial y para la industria editorial estatal, y he desempeñado un montonal de tareas editoriales, además de que, entre paréntesis, he tenido muchísimos empleos y subempleos, pero una cantidad estúpida, o sea, desde pintar casas hasta cuidar bebés y pasando por hacer tortas, o sea, he tenido muchísimos empleos, le llaman chambitas, porque yo siempre he asumido que uno trabaja para pues, pagar la renta y esas cosas, y porque vivimos en el sistema que vivimos, eso no necesariamente casa con lo que a uno le apasiona. De hecho, casi nunca sucede que uno haga lo que le apasione. Y curiosamente, trabajando en el mundo editorial tradicional, me decepcioné mucho del mundo editorial tradicional, incluso cuando trabajaba en LIJ, en literatura infantil y juvenil, y conocí el detrás de cámaras, el detrás de tras bambalinas de cómo se hacen cómo se llevan a cabo los procesos editoriales que involucran a las personas autoras, que involucran a colaboradoras externas, etcétera. Pues mi sentimiento hacia el mundo editorial ha sido de decepción y luego de furia, y luego de mucha furia y de mucha indignación, porque, por ejemplo, los libros no son un yogur y el sistema mesa de novedades me parece una desgracia de la humanidad. Eso es algo de lo que he hablado mucho y de lo que seguiré hablando hasta que me desahogue o haga el ensayo que necesito hacer sobre ese asunto en específico. Pero esto lo menciono porque Odo Ediciones es un poco el resultado de esa furia asesina tropical. Llegó un momento, yo siempre fantaseaba con tener una editorial y siempre deseaba que hubiera un espacio editorial en México para literatura especulativa, literatura fantástica, literatura que no es mimética y no es realista, y que ese espacio editorial fuera digno. Entonces yo quería como conjuntar muchas cosas y veía a mi alrededor y decía, en el mundo editorial tradicional no veo cómo vamos a hacer eso, porque hay demasiadas trabas, demasiados intereses que obedecen a otras cosas que no tienen nada que ver con, por ejemplo, publicar cuento, ¿no? Que es un género que, según la edición tradicional, no vende, entre comillas. Entonces llegó un momento en el que ya esas fantasías tenían que hacerse realidad, o me salía un tercer brazo o me reventaba una vena en la cabeza. Y se conjuntaron muchos aspectos, incluyendo que en la pandemia el tiempo como que se descolocó y a veces se hacía chicloso y se hacía más largo y a veces se reducía más, pero como que tomé la decisión en función de muchos factores y como que dije, si no lo hago ahora, creo que no lo voy a hacer nunca, me voy a arriesgar. Y entonces traté de aterrizar esa fantasía, esa idea, ese deseo, y evidentemente, pues eso no es algo que sea mío, no es algo que una persona pueda hacer. Bueno, seguro sí hay gente que lo hace, pero lo primero que pensé fue, bueno, pues si esto lo quiero llevar a cabo, lo que necesito es ver quién quiere también hacer algo parecido. Y entonces acudí a hablar con muchísima gente a que me aconsejara y a que me ayudara, y acudí a hablar con muchísima gente a ver si, bueno, con menos gente, pero también mucha, si se quería sumar al proyecto. Y la primera persona con la que hablé fue con Richard Sela, porque hemos trabajado juntos desde hace como 7, 8 años más o menos. Nos conocimos justo por la LIJ y yo conocí a Richard como ilustrador. Otra de las personas con las que hablé fue con Ale MV, que ahora es nuestra cuidadora de temporadas y que yo siempre le digo que es como la subcoordinadora de Odo, porque hace casi que la mitad del trabajo. Y la idea era montar un proyecto en el que confluyeran muchas cosas. Hacer un proyecto editorial en el que no se tratara a la gente autora con indignidad, pero tampoco se le tratara como si fueran dioses en un Olimpo, que se le tratara de manera horizontal. E incluso, muy probablemente no lo articulaba así hace año y medio, mis palabras eran otras, pero fueron tomando forma conforme hablé con gente, conforme la gente que fue súper generosa, todo el mundo fue súper generosa con su tiempo, todo el mundo me aconsejó, todo el mundo me dio opiniones, todo el mundo me dijo en qué te puedo ayudar, o hubo gente que me dijo, yo te puedo ayudar con esto. Eso siempre ha sido muy conmovedor y siempre lo voy a agradecer infinitamente. Y gracias a toda esa gente estamos ahorita aquí en Odo Ediciones y tenemos casi un año, y tenemos un año más bien ya de existir. Y eso es impagable. O sea, eso es muy valioso porque son valores subjetivos que casi nunca, no sé, que casi nunca se toman en cuenta cuando alguien se gana el Oscar y sube a decir gracias a mi mamá y a mi esposo. Pero pues también gracias a la gente que se tomó un café conmigo, que estuvo en la puerta de su edificio bajo el sol diciéndome,
te deseo mucha suerte. Esto es difícil, pero si lo quieres hacer, pues hazlo. Entonces, entre otras cosas, quería que confluyeran la dignidad con la que se tratara a la gente autora, pero también que la gente autora no fuera ensalzada como, oh, eres lo más grande y entonces te voy a rendir pleitesía, porque ninguna de las dos cosas es sana. O sea, ninguna de las cosas, ninguna de esos dos extremos puede terminar bien, la verdad. No queríamos abonar al sistema tradicional de edición, entonces necesitábamos inventarnos procesos que fueran menos cerrados, procesos que fueran menos excluyentes, procesos que no fueran misteriosos, sino que este oficio se trata de trabajar mucho y de estar constantemente arrimando el hombro, en el caso de Odo. Y también queríamos editar literatura no mimética, crear un espacio específico para que esa literatura pudiera editarse y pudiera leerse. Entonces, eso fue la semilla que después se fue transformando. Y en el caso concreto mío, me traje todo lo que sé. Me traje lo que sé de tipografía, me traje toda todo mi ser nerd que soy, o sea, toda la nerdez que tengo desde estar obsesionada con Silvia Beach y cómo editó a James Joyce, hasta por qué defenderé hasta la muerte que se tiene que publicar libros con una tipografía con patines, o por qué es necesario tener una paleta de color y que esa paleta de color sea la identidad gráfica. O sea, todas esas cosas las he aprendido sobre la marcha. Soy escritora, soy docente y a mí me parece eso muy importante, así yo me he conformado. Primero como docente, es lo que más he hecho en la vida. Y después, como escritora, mi escritura tiene mucho que ver, empezó a surgir también a partir de experiencias muy vitales, ¿no? O sea, cuando yo escribí mi primer libro, fue sobre una experiencia vital que me desbordaba, yo tenía que organizarla y la forma que encontré de organizarla fue un libro. Sin embargo, en realidad mi trayectoria de escritura ha sido, o sea, empezó mucho antes, pero como era una escritura en medios digitales y en medios digitales nunca prestigiados, aprendí muy pronto a performar un estilo de autoría que no tenía que ver con el prestigio. Y eso me parece que fue un hack, en el momento quizá no lo vi así, pero me parece que fue un hack de vida porque aprendí a remangarme, que es además un concepto que tenemos mucho en Odo Ediciones, que quiere decir tal cual, bueno, pues me toca a mí, ¿no? O sea, no voy a tener un aparato que haga que mi escritura se vea de cierta manera, que tengo lo que yo puedo dar. Y eso, a la larga, y ahora viéndolo en retrospectiva, me parece que hizo que yo pudiera estar en el momento preciso para ser parte de Odo Ediciones, porque toda mi trayectoria de escritura ha sido desde ahí. Incluso mi primer libro, que fue apoyado por 3 editoriales, pero en realidad fue un libro que yo me arremangué y pagué con el premio que se ganó. Es decir, ese tipo de cosas, luego me di cuenta de que no eran comunes, porque una siempre piensa que su experiencia es lo normal, ¿no? Como que a todo el mundo le está pasando lo mismo. Pero ya después socializando las experiencias, pues me di cuenta que eso no necesariamente pasaba, ¿no? Me di cuenta de que sí había esta absoluta orfandad a veces de las personas autoras que no saben qué hacer con su escritura, ¿no? Porque les han enseñado que lo que hay que hacer es esperar a que una editorial precisamente voltee a ver esa escritura y les lance al estrellato, ¿no? Y mágicamente aparezca una comunidad lectora. Y a mí me preocupa mucho muchas ideas que se han construido alrededor de los libros, muy especialmente, y por eso yo sentía que tenía una nula relación, que no podía relacionarme con el mundo editorial. Sin embargo, coincidió que cuando yo estaba escribiendo lo que es mi segundo libro y que tiene un formato por entregas, yo además asumí ensayista, asumí que yo era esta escritora que se arremangaba, que conseguía el dinero por su cuenta, yo ya sabía eso, que si tenía que hacer un fondeo lo hacía, que si tenía que hacer un live de 24 horas lo hacía, que si tenía que ir que si tenía que ir casa por casa de mis personas lectoras para decir tiene un minuto para hablar de mi libro, lo iba a hacer. Por la trayectoria que tengo, ya no me parecía nada
difícil hacer eso, incluso me parece además muy bonito, muy encorazonador poder ver y acordarme de mi comunidad lectora y poder tener otro tipo de conversaciones y poder ser quizá más espontánea y poder arremangarme y hacer pues sí, un evento con las personas, no sé, o sea, cosas o preguntarles directamente algo. Entonces ocurrió que cuando yo me arremangué y dije, pues voy a hacer mi ensayo por entregas, porque si no, no voy a poder con la pandemia. Esa fue en realidad la idea. Yo necesito, o sea, sí necesito escribir sobre la escritura, porque es algo que ya con mi docencia de tallerista era imposible no escribir sobre eso, pero también era una manera de decir, si no, no voy a poder con esta experiencia. O sea, no necesito creer en algo más allá de mí. Y ese algo más allá de mí resulta que son los libros, ¿no? Por mucho que reniego de ellos y por mucho que digo, no, los libros, pinches libros, no. Los libros son en lo que es en lo que creo, pues. Y entonces empecé a investigar mis cosas para el Sensacional de Escrituras y justo ahí llegó la conversación con Livia Brenda. Entonces, no solamente me dio mucho gusto que se acercara a mí y no solamente le dije, me invitas y yo quiero ver eso, aunque sea de testiga, aunque sea nada más estar ahí de metiche en las juntas, sino que ya tenía cosas que podía ofrecer, ya tenía ideas elaboradas, ya tenía cosas teorizadas sobre la escritura, sobre ser una escritora con una relación particular con el medio editorial, y sobre muchas cosas sobre los libros, sobre los procesos y cosas que yo vi que podía aportar, y eso a mí me parece invaluable dentro de mi propia trayectoria, ¿no? Yo sabía que sí tenía cosas que aportar, sé hacer videos, o sea, hay muchas cosas que he aprendido a hacer que una dice, no, claro, era para estar en Ode Ediciones, ¿no? Yo aprendí a hacer videos, yo aprendí quizá hasta a escuchar de otra manera a las personas autoras para estar en Ode Ediciones. Es donde se pone a funcionar absolutamente todo lo que sé. Algo que me gusta mucho de pues, trabajar con la Duequipa es que pues, todo el tiempo estoy aprendiendo cosas nuevas, ¿no? A mí siempre yo creo que es importante aprender y también es algo que Livia Brenda me enseñó, como todo el tiempo estar aprendiendo cosas, que es muy importante. Y creo que por eso también me cayó mucho mejor Livia Brenda, porque pues, para mí es una maestra, Al es una maestra para mí, todas las autoras con las que he trabajado también son unas maestras. Yo he aprendido de todas ellas, ¿no? Y siento que pues vivir esta experiencia de trabajar todas juntas, pues de alguna forma yo siento que puedo ayudar con un granito de arena con mi trabajo, pero ellas ayudan mucho también a que yo pueda crecer en mi trabajo y como persona. Entonces creo que es algo muy valioso, pues esta relación que tenemos en la editorial, ¿no? Porque, pues no sé, antes que todo, pues Livia Brenda y yo pues somos amigos, ¿no? Y Ale no la conocía y ya empezamos a trabajar y yo considero a Ale que es una de mis mejores amigas también, ¿no? Entonces, eso me parece muy bonito, ¿no? Como pues, cómo puedes crear estos lazos que no, te van más allá de lo profesional y es como, no sé, como en el One Piece, por ejemplo, ¿no? Que cada una tiene su propio sueño, pero al final el sueño de todas es un sueño más grande, ¿no? Que se junta. Y eso me parece súper bonito, ¿no? Y creo que pues, trabajar en Odo es como un sueño muy grande que tenemos todas y que al final no sabemos qué va a pasar, pero tenemos en la mente de que es un granito de arena que va a convertirse en algo muy grande, ¿no? Y es verdad que además este proyecto, aparte de que estamos en contacto mucho más constantemente de lo que estábamos antes, aunque nos amáramos y fuéramos amigues, tanto Rich como y yo, como Ali y yo, definitivamente nos ha hecho conocer partes de las otras personas que no nos imaginábamos que íbamos a conocer y que a lo mejor uno a veces ni siquiera conoce de otras personas amigas porque no está más que en espacios de, no sé, de compartir anécdotas o qué sé yo, o sea, no sé, como que es una amistad que se ha transformado, pero es una relación de trabajo que se ha alimentado de la amistad, que no es lo mismo nada más transformarse o así, que a que las dos partes se alimenten. Y eso, por lo menos hasta ahorita, que llevamos más de un año trabajando, pero llevamos un año con las puertas abiertas a la gente del público, lector, ha salido muy bien, ha funcionado de manera muy preciosa y eso no quiere decir que no haya desacuerdos, eso no quiere decir que no haya zapes, eso no quiere decir que no haya llamadas de atención en el sentido de, oye, aquí se nos está pasando esto, oye, aquí me parece que se te está yendo la mano con esto.
Eso lo que quiere decir es que somos capaces de conversar y de tomar decisiones sin anteponer nuestro ego, que no es nada fácil, pero que además es un ejercicio constante, o sea, no es como de un día me desperté y fui otra persona, es bueno, ahorita está pasando esto, hay que resolverlo de esta manera, y con la ayuda de Ale, de Rich, de a lo mejor con mi ayuda, ellas, pues llegamos como a estos puntos en común que apuntalan el proyecto, y sí, pues es una riqueza muy grande, o sea, yo sí soy otra persona después de este año de Odo, y aunque suene muy trillado y muy cursi, creo que soy una mejor persona, sencillamente porque he aprendido a resolver cosas y a llevar a cabo procesos que hace un año no sabía. Es nada más por eso, por pura suma de elementos, sí creo que soy una mejor persona, y también eso lo agradezco muchísimo. Y lo agradezco muchísimo tanto a las personas que han colaborado en Odo, las que están aquí y las que no están presentes en esta transmisión, pero también agradezco muchísimo a la gente que se ha sumado a la Odo comunidad, porque gracias a esa gente se mantiene el proyecto. Entonces, pues sí es algo que la única palabra que se me ocurre, que creo que ya repetí como 4 veces, es impagable. O sea, es impagable en el sentido de que yo no lo puedo medir, ¿no? En ese sentido, la palabra sería inconmensurable, pero suena como un poco acá. Entonces, es algo que no puedo medir, pero que sí puedo valorar, y lo valoro muchísimo y lo atesoro muchísimo y me conmueve. Y yo sé que suena exagerado, pero genuinamente todos los días como que lo agarro, como que todos los días digo, este es el objetivo, y el objetivo se está cumpliendo mientras se están haciendo las cosas. Y eso es, no sé, para mí tiene muchísimo valor. A Ale y a Rich en su momento, a cada una les dije, si yo pudiera te bañaría de oro y joyas, pero no lo tengo, ni el oro ni las joyas todavía. Están llegando a nosotras. Conjuremos que llegue arcones de oro y joyas. Entonces, literalmente a Rich le dije, mira, esto no se va a tratar de, te voy a encargar un proyecto y freelance. No, o sea, es como, pues las opciones son que me fíes, que esperemos a ver si se junta una lana y eso que sea como colaboración externa, que es una idea que no me atrae, o por qué no mejor como que te haces socio. Y dijo, no, pues mejor me hago socio. Y esto lo quiero siempre enfatizar porque tanto Ale como Rich como yo estamos haciendo cosas sin tener una compensación económica. Cuando sale el libro, cuando ya sale el libro, de lo que se haya recopilado para poder pagar la imprenta, para poder darle una compensación a la autora, para poder darle una compensación a la persona que hace formación, a la persona que hace el ebook, a la persona que hace corrección de estilo, porque también tenemos colaboradores que hacen esas tareas, que son especialistas, y que eso es importante para que los libros salgan bien hechos, por favor. Entonces ya vemos que si hay un remanente y si ese remanente puede también llevar a cabo una compensación para nosotras. Idealmente el proyecto incluía que dentro de el universo, el costo del libro que va para todas estas cosas que acabo de enumerar, también estuviera la compensación para Richard y para Alejandra y para mí, que soy la editora. Pero siendo un proyecto autogestivo, tenemos muy claro que eso es muy difícil. Y también un poco fue producto de la necesidad. O sea, en parte, residencia temporada también estuvo muy como intrínsecamente vinculado con el hecho de que desde el inicio fue muy claro. Tenemos nuestra fuerza de trabajo y necesitamos capital económico. Entonces, para conseguir ese capital económico, tenemos que generar un sistema que funcione como una preventa, pero que no sea capitalista, que no sea esclavizante de a fuerza te tengo que entregar productos. No quisimos utilizar tecnologías propietarias como Patreon o como Kickstarter, también por eso. Y de ahí como que también fue surgiendo esta idea de, bueno, para hacer esta preventa, ¿qué podemos hacer para que a la gente le demos algo más en compensación? Que no es lo mismo que venta, que no es lo mismo que fondeo incluso. Le podemos dar algo más en compensación por su confianza y por el dinero que va a aportar para que se puedan hacer los libros. Entonces, como que también todo fue naciendo, una cosa se fue apoyando en la otra y una idea se fue generando como a partir de otra, y eso creo que está muy bien porque resultó un sistema que se apoyan en sí mismas todas las piezas que lo conforman,
y que subsiste gracias a la comunidad, sí o sí. O sea, si no pudiéramos llegar a la comunidad y que esa comunidad se sintiera parte del proyecto, pues no tendríamos ese apoyo económico, y si no tuviéramos apoyo económico no habría libros, etc. Entonces, ese también es un asunto que pocas veces se socializa, que eso es algo que Ale, por ejemplo, ha subrayado mucho, y que es muy necesario aclarar, digamos, de dónde sale el dinero y qué se hace con ese dinero. ¿De dónde sale el dinero? De la gente que se suscribe, es decir, que se incorpora a la comunidad. ¿Y qué se hace con ese dinero? Se hacen los libros, lo que implica dar compensaciones por lo menos dignas a la gente que hace esos libros, y sobre todo la imprenta, que pues materialmente es como, o se le paga al impresor o se le paga al impresor. Pues lo primero que tienes que saber es que tenemos un sistema de suscripciones gracias al cual financiamos los libros, como ya habíamos dicho hace un rato, y también financiamos lo que hace falta para el proyecto, desde el nombre de dominio hasta las fotocopias que sacamos cuando imprimimos papeletas para que la gente se suscriba a mano. Nuestro sistema de suscripciones es una preventa para poder hacer los libros, pero también es la manera en que tenemos de sostener el proyecto. Y consiste en que la gente se suscribe de dos maneras distintas. Una es una suscripción anual que incluye los 4 libros de nuestro primer año editorial. Nuestro año no es de 12 meses de calendario, sino como de 19, 20 meses. Era de 18 y se ha ido extendiendo. Y incluye tanto los 4 libros impresos como los 4 ebooks, porque se hace el ebook. Como no manejamos copyright, sino copy far left, los ebooks son gratuitos y libres, y una vez que llegan a la Odo comunidad y pasan unas semanas, después se liberan al mundo. Y además, la suscripción incluye todas las actividades que se generan con las personas escritoras, como ya explicó Ali. Esa es la suscripción anual. 4 libros, 4 ebooks y las actividades de Odo Ediciones y de las temporadas de las 4 personas autoras. La otra modalidad es la suscripción por temporada. La suscripción anual está abierta todo el año. La suscripción por temporada únicamente está vigente durante la temporada de la autora. La primera fue la de Daniela L. Guzmán, gracias a la cual logramos hacer Un Tlacuache salvó este libro del fuego, y estuvo vigente desde el 3 de abril del año pasado hasta, me parece que junio, ya no estoy, ya mi cabeza ya no tiene claras las fechas. La segunda temporada fue la de Gabriela Damián Mirabete, que estuvo vigente hasta el 22 de febrero, si mal no recuerdo, acaba de terminar, y ahorita ya inauguramos la tercera temporada, que es la temporada de Crisálidas, con Raquel Hoyos, que fue la persona que se ganó el primer concurso de cuento, imaginación y futuro que convocó la Mexicona, y parte del premio era editar el libro. Entonces ahorita, si se suscriben anualmente, van a ver todas las actividades con Daniela, todo el material que se generó, todo lo que hay en video, todo lo que hay en texto. También van a ver todo el material con Gabriela, todo lo que se generó, los talleres, las 2 autoras dieron un taller, y los textos inéditos y lo que se haya generado durante sus temporadas, y obviamente lo de Raquel que se está generando, que va a empezar ahora el 3 de abril precisamente, este 3 de abril, y también incluirá lo que se va a generar en la última temporada, que será la de Pepe Rojo, nuestro primer autor varón, con un proyecto súper enloquecido que está buenísimo. Si solamente se suscriben a una temporada, solo se pueden suscribir a la temporada de Crisálidas, porque es la que está vigente, que es la de Raquel Hoyos, y eso va a permitir que podamos hacer el libro, maquetarlo, imprimirlo, corregirlo, etcétera, etcétera, y también que le demos una compensación económica a la autora, que probablemente no sea para un Ferrari, pero que queremos que sea una compensación digna, pues, y también una compensación económica a las personas que hacemos el libro y que estamos formando esto, pero también que estamos literalmente, materialmente, haciendo todo lo necesario para que ese libro exista. La suscripción anual es de $1,500, los 4 libros, los 4 proyectos, todo el material.
La suscripción por temporada, en el caso de la temporada de Crisálidas, es de 400 pesos y es el libro de Raquel y el material que se genere. Y obviamente los ebooks que salgan, como siempre, serán libros y gratuitos. Esos de todas maneras van a estar a disposición del público. Y además en Odo tenemos algunas actividades a veces extratemporales, y eso también lo ponemos a disposición de la gente. En el canal de YouTube lo pueden ver. Hemos tenido pláticas, hemos tenido actividades por el Día del Libro, ahora que está haciendo el aniversario, tenemos este video, por ejemplo. Entonces, pues seguimos generando material y muy pronto, ya no quiero hacer anuncios porque me la paso haciendo anuncios, pero nunca doy fechas, pero muy pronto vamos a tener también otras extensiones de Odo en las que probablemente personas escritoras que no necesariamente vayan a publicar un libro con nosotras puedan también generar contenido y publicarlo. Ya les iremos avisando. Sí, creo que este trabajo que hacemos desactiva muchos supuestos que hay respecto al trabajo editorial. Yo cada vez pienso más que damos por hecho que los libros van a salir, que damos por hecho que las editoriales funcionan de una manera que nunca está clara, pero que también como que nunca está puesta en duda. Y una cosa que agudizó la pandemia y que ahora también, bueno, como en la situación actual del mundo, es poder desautomatizar eso, porque a nadie le hace bien pensar, dar por hecho nada, a nadie le hace bien pensar que un constructo está ahí y es infinito. Y creo que darnos cuenta, sacudirnos esos preconceptos que tenemos sobre lo editorial, porque siempre los libros se ven muy bonitos y siempre las personas autoras se ven muy dispuestas, ¿no? Siempre hay un performance de que todo está bien y que nada se quiebra. Y nos ha obligado esta situación a mostrar las costuras, a mostrar los procesos, a pedir ayuda, a reconocer que necesitamos ser cuidadas, a reconocer que también necesitamos cuidar y que las cosas no están dadas por hecho. Una definición de cuidados que yo ya traigo aquí, porque siempre era como, bueno, pero ¿qué son los cuidados? Son los trabajos que regeneran el bienestar de las personas, el bienestar físico y emocional. Y ese regenerar quiere decir que todo el tiempo se están reseteando, todo el tiempo. Entonces nunca se descansa, porque el bienestar físico y emocional es esta regeneración, ¿no? No dices, ya comí una vez, ya no vuelvo a comer. Pues no, porque dentro de unas horas tienes que volver a comer. Y eso, o sea, eso tras traérnoslo a lo editorial me parece muy, muy, muy importante, porque los supuestos alrededor del mundo editorial son realmente muy, muy idealizados, muy faltos de piso. Y a mí, como me gusta ver Odo, es justamente como una tierra común. Y entonces donde todo el mundo nos arremangamos y decimos, ¿qué hay que hacer? Para el caso de las personas suscriptoras, lo que hay que hacer es eso, ¿no? Darnos su confianza en forma de esa suscripción, con ese dinero que ya representa otra cosa porque se pone a funcionar para que esa tierra común pueda ser trabajada por todas y participar en todas las cosas que esta persona viva, que es más asombroso, ¿no? Todo lo que tienen las personas autoras que decir, todo lo que esa persona viva autora tiene que compartir y las conversaciones que quiere generar y realmente verles, ¿no? Lo que queremos es verles, lo que queremos es preguntarles en el aquí y ahora, ¿cómo te va? ¿Qué estás pensando? Que ten este libro, a ver, ten este otro, ¿no? O sea, en realidad esa es la actitud y así a mí me cuesta menos pensar en esto de la horizontalidad, que también tiene un montón de presupuestos, ¿no? ¿Cómo se vive la horizontalidad? Pues pisando la misma tierra. Y aquí sí es Odo. Y de veras, a mí me parece muy importante decir eso también para decir que los libros no se hacen si no hay suscripciones. Es real. Y pues es, ¿no? Con lo que traemos puesto. Y me parece una gran forma también de desautomatizar muchas cosas del trabajo, bueno, muchas cosas del trabajo editorial tradicional, que en donde pase lo que pase y se desviva quien se desviva, tienen que salir los libros, por ejemplo, ¿no? O sea, esa cosa de los estándares altísimos y de desvivirse porque salga un libro, por ejemplo, eso se desautomatiza, pero también los supuestos de que los libros aparecen por arte de magia, ¿no? Que es más común de lo que parece. Si usted se está preguntando, ¿pero cómo? Yo quiero darles mi dinero a estas personas, yo quiero apoyarlas, yo quiero que Odo
tenga una tierra fértil y viva, usted se puede meter a nuestro sitio de internet, odoediciones.mx, y en donde dice suscripciones, ahí donde dice suscríbete aquí, que es un botoncito morado, un rectángulo de un botón morado que dice suscríbete, pinchan ahí, dan clic ahí, y les lleva a un formulario. ¿Por qué pedimos que llenen un formulario? Porque para mandarles los libros físicos necesitamos su dirección, con todos los detalles, con su código postal, con la calle. Ese formulario que se abre, ustedes lo llenan, dan clic al botón del pago, y ya sea que activen o desactiven la casilla de PayPal, si está activa la casilla de PayPal, automáticamente se van al PayPal y desde ahí se hace esa donación. Y si no quieren, no pueden, o el PayPal dicen esto que es bien fácil, nos mandan un correo a odoediciones@gmail.com y nos dicen, yo quiero pagar en efectivo, o yo quiero pagar por transferencia bancaria, o yo quiero irlas a ver a la fiesta del libro y la rosa, llenar mi papeleta a mano y saber de cara a quienes están aquí detrás de este proyecto, adelante, nos podemos poner de acuerdo, e incluso también le damos a la gente la facilidad de que si no tiene 1,500 pesos de golpe, pueda pagar en tres emisiones la suscripción anual, o si dice, ay, es que ahorita no tengo los 400 para la temporada de Raquel, la puede adquirir para que puedan asistir al taller y para que puedan asistir a las actividades que están en el sitio de Odo Ediciones, y nos pueden hacer 2 pagos, nos pueden pagar 200 y 200. Esto lo hacemos precisamente porque hemos sido las personas que se quieren suscribir a un proyecto, que quieren apoyar, que quieren un taller y que a lo mejor no tienen necesariamente los medios electrónicos o de golpe para poderlo solventar. Y como hemos estado en esa posición, sabemos que a veces no es tan fácil. O sea, se dice fácil 400 pesos, pero a lo mejor no lo son siempre. O se dice fácil, sí, das clic en el PayPal, pero a lo mejor no usamos PayPal. Entonces, aunque nos cuesta a nosotras más trabajo y más talacha, queremos que la gente esté cómoda, queremos que la gente sienta que es un proyecto accesible también en ese sentido. Entonces, bueno, es parte de lo que también tenemos pues establecido. Entonces, esa es la manera en la que se pueden sumar a la Odo comunidad. También no olviden que pueden aportar al Odo Chancho. O sea, si no quieren entrar a las temporadas, porque dicen, este es un proyecto que está súper chido, tenemos una sección donde está el Odo Chanchito, donde pueden colaborar con la cantidad que ustedes quieran. Sí, que además las donaciones, por ejemplo, vamos a estar el último fin de semana de abril, el 22, 23 y 24 de abril, vamos a estar en la fiesta del libro y la rosa, y obviamente para poder estar en el stand, pues tuvimos que cooperar con el pago, porque eso se paga, por si no lo sabían, para poder estar en una feria de libro, las editoriales pagan ese espacio, pagan el tiempo y el material que se les da. Entonces, por fortuna nos invitaron de una colectiva preciosa y estamos con varios proyectos, incluyendo el Sensacional, y vamos a estar en esa fiesta del libro y la rosa, y ese tipo de cosas que son invisibles y que la gente además no sabe cómo funcionan, la editorial las costea gracias, por ejemplo, a las donaciones del Chancho. Entonces, pues también gracias a la gente que ya ha donado al Chanchito y gracias a la gente que donará en el futuro al Chanchito también. Es que ya si no se suscriben después de ver esto, ¿qué? O sea, ¿qué clase de gente son? Eso que se quede, por favor. Si no se suscriben después de esto, ¿qué? Nuestro objetivo es durante 5 años llevar a cabo este plan y luego detenernos un poco y ver cómo están las cosas, y no puedo creer que ya llevemos 1 año y no puedo creer que haya salido todo tan bien y no puedo creer que sigamos como que cada vez la emoción es mayor, la responsabilidad también, pero creo que vale muchísimo la pena esta aventura. O sea, definitivamente esta es la editorial que yo quería y que incluso ni siquiera sabía que quería, y además es una editorial que es muy permeable, muy dúctil, no nos quedamos con una idea fija, sino que decimos, creemos que esta es la mejor idea y esta es la mejor manera de hacer las cosas, vamos a ponerlo en práctica. Si necesitamos cambiarlo, lo adaptamos y lo cambiamos. Y creo que eso ayuda mucho a que el proyecto sí se vaya a mantener vivo, que es algo en lo que confío. Y pues lo que yo quisiera ahora hacia el futuro es tener más tiempo y hacer el doble o el triple de libros, porque hay un montón de gente que tiene libros preciosos en su disco duro
que no han podido salir al mundo y que yo quisiera publicarles y pues necesito una máquina del tiempo para multiplicar las horas de mi día, pero de alguna manera lo tenemos que conseguir. Para mí, hacer ciencia ficción también es esto, o sea, hacer ciencia ficción también es editar de una manera especial, cuestionar lo que yo ya sé, cuestionar lo que yo creo que es lo mejor, ponerlo en duda, ponerlo en juego, hackearlo, y eso lo digo de manera muy honesta. La idea de lo especulativo, en mi caso, ha cambiado mucho con los años. Yo como lectora he cambiado mucho de gustos, como persona que escribe he cambiado mucho de puntos de enfoque, y ahora que estoy editando desde adentro, no para una empresa, no para una editorial, no para un proyecto que no sea mío, me doy cuenta de que mis ideas de lo especulativo están también, permean también esta parte de mi vida. O sea, yo sí estoy pensando en ojalá esto pueda poner un pasito para que en el futuro se edite de una forma que sea más digna, que sea menos capitalista, que sea menos predatoria. Y eso sí tiene que ver con hacer especulación y con estar muy vinculada con la ciencia ficción y con la literatura fantástica. Si yo fuera una autora de otros géneros, muy probablemente no sería capaz de hacer esto, de articularlo de esta forma. Y en ese sentido es como, sí, como llevar estas ideas de lo especulativo a un ámbito inesperadamente necesario, que es el ámbito de la edición. Y eso pues también me da mucha felicidad, y me da mucha felicidad poder colaborar con un chingo de gente que está muy increíble. Oigan, ¿qué onda? O sea, gente que, incluso por ejemplo como Ale, que no estaban necesariamente enfocadas en géneros especulativos, pero que tienen un pensamiento y una manera de poner ese pensamiento en funcionamiento en el mundo que coincide mucho con la búsqueda que tenemos en Odo, y eso me parece que tiene un valor muy, muy grande, porque igual, o sea, a lo mejor Rich en su trabajo autoral tampoco necesariamente explora únicamente las dimensiones de ciencia ficción, bien, pero que podamos conjuntarnos y trabajar bajo esos principios, sí creo que es una manera de hacer especulación editorial. Pero sí, porque finalmente estamos pensando en que sí queremos modificar las cosas y que en el futuro mejoren. Y eso, pues, de alguna manera es pensar especulativamente, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos esto? ¿Y qué pasa si esto no continúa? ¿Y qué pasa si más bien lo cambiamos? Y pues estoy siendo muy atrevida al decir estas cosas, pero si no los digo aquí, pues, ¿dónde? La lloración. El que está haciendo la lloración. La lloración. La lloración. Ay, no manchen, sí estamos haciendo una cosa bien acá. La verdad. Sí estamos haciendo algo muy, pues sí, no sé, está bien chido. Los amo con locura y compasión, y gracias por estar en mi vida, y no manches, qué chingón todo. Qué bonito. Sí, qué bonito. Sí. Las quiero, amigas. Yo también. Quiero mucho. Mucho. Sí, abrazo.